Cocinas Smith y Supermercados VS patrocinan esta sección, con la colaboración de La Chinata Elche, Restaurante Bretones y Glasur. Buenos días, pues ya estamos un día más aquí en Cocinas Smith y tenemos un nuevo espacio esta semana de cocina. Cocinando con, ya sabéis, cada semana un invitado o una invitada viene, nos cocina una receta y de paso vamos conociendo un poquito pues, sobre ellos, ¿no? De manera personal y algo también de manera laboral. Vamos a conocer hoy, por si alguien no lo conoce, por cierto, antes de nada de presentar a mi invitado, voy a dar las gracias a la Oleoteca La Chinata, también a Cocinas Smith por cedernos este espacio tan maravilloso con estas cocinas increíbles que cualquiera querría tener en casa. También a Glasur, suministros hosteleros, que nos suministra precisamente todo lo que necesitamos cada día para poder realizar este espacio. Y a VS, Supermercados VS, que también nos pone el buen producto para poder cocinar bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer a continuación es presentar a nuestro invitado. Digo por quien no lo conozca, porque dedicándose a lo que se dedica, pues igual algo os suena. Paco Gómez, buenos días, Paco. Muy buena, Rosa. Te he engañado, ¿eh? Me has engañado, me has traído engañado. Yo digo, oye, me voy a algún campo de fútbol, a entrenar a algún sitio. Esto sale mucho de tu zona de confort, diría yo. Sí, aquí esta no es mi zona habitual. No. La cocina, poco. Pero me encanta comer. Uy, eso sí. Me encanta comer bien. ¿Verdad? Oye, pues si eres buen disfrutón de la cocina, te gustará que los platos estén bien hechos, no me cabe en ninguna duda. Por supuesto que sí. Director de Radio Marca Elche y también director de todo lo que tiene que ver con el deporte en Teleelch. Para quien no lo conozca, pues hoy ha dicho que no a la invitación de conocerle un poquito más y de venir a cocinar. Paco, ¿qué nos vas a hacer? Pues una receta muy sencilla, pero a la vez creo que muy sabrosa y a mí me encanta. Si le gustan a nuestros espectadores la cocina italiana, este es un híbrido, ¿no? Porque es unos espaguetis con gambón que, bueno, tienen pocos ingredientes pero muy buenos, como los propios espaguetis, el gambón, los ajos, el aceite, la sal. Y la verdad es que es una receta que, si se hace bien, con cariño, como todas, están muy sabrosos. A mí me encanta la pasta, a mí me encanta todo. Y a ti te encanta comer. Vamos engañando. Pero es una receta que me gusta mucho, todo lo que tenga sabor a ajito, al sabor del gambón. También se puede hacer con langostinos, pero bueno, dentro de la familia nosotros hemos elegido el gambón porque le da más sabor. Venga, pues vamos a empezar con la receta, Paco. Veo que el agua ya la tienes. Está hirviendo ya. Hirviendo, pues comenzamos. Nada, pues cogemos los espaguetis. Porque el agua está ya hirviendo. Bueno, y tanto. Y tanto que está hirviendo. Y ahora los vamos a poner. De hecho, le voy a quitar la tapa, ¿vale? Yo estoy aquí, yo soy tu No, pinche, yo ¿eh? espero que me pinchen mucho. Ponle un poquito de sal al agua, por fin. Ponemos los espaguetis. Vamos a ponerle un poquito de sal. Vamos a ayudarle un poquito. Sí. Porque a Paco se le dan muy bien muchas cosas. Estoy convencida de que si se pusiera a cocinar, a mí se me da ya bien está. todo lo que hago. Si se pusiera a cocinar, pues iba a decir, ya lo iba a decir yo. Si Paco se pusiera a cocinar, estoy convencida de que lo haría bien, pero vale, tendría que ponerse a cocinar. Vamos a cronometrar 8 minutos. ¿8? Yo le pondría 7. ¿7 por qué? Pues está Pues muy caliente. porque luego lo vas a dejar un poquito en el agua, ¿te parece? Ponle 7 y así no se pasa. Yo prefiero que la pasta se quede un poquito más al dente que muy hecha. Perfecto, 7 Vale, minutos. y mientras que hacemos, vas calentando. ¿Has visto que cocina? ¿Qué te parece? Una cocina de lujo, ¿eh? Cocinas Smith, la verdad es que cocinar aquí es otra cosa. Si tuvieras una Es de otro estas en nivel. tu casa, igual te animabas. Igual, no, sí, yo me animo. Sí, claro. Yo me animo, pero luego me desanimo muy rápido. Eres de los que espera, se sienta que se le pase. De vez en cuando hago alguna cosilla. Venga, Por ejemplo, esto. venga. Vamos a ponerle un poquito de aceite La chinata. de la chinata. La oleoteca, la chinata, ya tenemos un poquito de aceite, yo creo que va bien. Vale. ¿Te enciendo yo el chisme este? Por o- ejemplo, para que ¿Sí? tú hagas algo y no Sí, lo haga yo todo. yo es que quiero ayudarte hoy todo lo que pueda. Sí. Que no te digo yo que a lo mejor Una mano experta me viene muy lo haga bien. de experta, nada. Y lo que vamos a hacer ahora es poner las colas del gambón. Cuando esté calentita, ¿no? Cuando esté calentita, ponemos Vale. las colas del gambón Venga. para que vaya soltando... La cabeza. Bueno, sí, la cabecita cabeza, del gambón. La cabeza, no la cola, la cabeza del gambón para que vaya soltando su caldito. Vale, pues Y- Paco, mientras eso se va haciendo, a Claro. ver, aquí hemos venido a charlar de ti. ¿De mí? Sí, Yo en creo que realidad, veníamos a cocinar. sí,
La cocina es una excusa Muy bien. para conocer un poquito al personaje, porque claro, o la persona, ¿no? Vamos a empezar conociendo un poquito lo que es el personaje. Paco, retransmites los partidos del Elche Club de Fútbol, te llevas dedicando toda la vida a la radio deportiva o al periodismo deportivo. Desde que retransmito partidos, digamos que oficialmente, 40 años. Empecé en el 86. Vamos a ir por el principio, ¿te Lo parece? que pasa es que aquí ya en Elche, en el 89, oficial y profesionalmente. Cuéntame un poquito ese comienzo, cómo fue el principio. Cuenta un poquito qué hacías en Elda, porque Paco es de Elda, pero ya es hijo adoptivo de Elche, llevas más tiempo en Elche que en Llevo Elda. aquí 37 para 38 años, viviendo aquí. Pues cuéntanos esos comienzos en la radio en Elda, porque tú empezaste un poco haciendo pinitos de manera Sí. no profesional. Claro, como muchos en aquella época en la que, bueno, todos empezamos. Yo lo que tengo que decir es que recuerdo desde bien pequeñito... Te lo voy poniendo yo, tú sigue hablando. Ah, vale. ¿Me has hecho una mano? Sí, te he echado una No, mano. desde bien pequeñito me acuerdo que siempre en mi casa, y no me preguntes por qué, yo desde que tengo uso de razón, no sé, 5 o 6 años me recuerdo, en mi casa con una radio escuchando, entonces eran los partidos todos a la misma hora, ¿no? Lo que se llamaban los carruseles, el carrusel de deportivo, ¿no? Y en mi casa no hay nadie, ni en mi familia, que esté vinculada ni al deporte ni al fútbol, ni que le guste el fútbol, sinceramente. Y no sé por qué me recuerdo en la escalera de mi casa, me iba allí a un rincón y con la radio pues a escuchar los partidos, todos los partidos. Me encantaba escuchar los partidos de Primera División. Y luego sí recuerdo que cuando ya me fui haciendo un poquito mayor, con 10, 12 años, me ponía en la televisión los partidos que entonces daban, solo teníamos la primera y la segunda, y los partidos de la selección española o que transmitía el Real Madrid, los pocos que daban, me acuerdo que bajaba el volumen de la televisión y me ponía a retransmitirlos, que me acuerdo que mi madre entraba y decía, pero ¿estás loco? ¿Qué haces? ¿Estás viendo la tele sin voz? ¿Estás tú? Estaba yo retransmitiéndolo. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Es algo que hizo clic en mis venas y desde entonces, bueno, siempre he tenido pasión por el mundo de la radio, por el mundo de la televisión. En la radio siempre llamaba a los programas de música, pues para lo típico que entonces se hacía, pedir canciones, dedicatorias, participaba en los concursos, estaba muy metido en el mundo de la radio, me encantaba, me grababa todas las canciones que me gustaban, era un obseso de la radio. De hecho, ahora que dices lo de canciones, para quien no lo sepa, no solamente, bueno, vamos a contar la historia de cómo entras a trabajar en Elche, en el mundo de la radio, porque a mí me resulta curiosa la historia de un concurso de una radio local, de una radio de Elche. ¿No? ¿Fue de Elche? No. No, de Alicante. Sí, bueno, fue un concurso, o sea, yo estaba siempre loco por la radio, pero nunca pensé que iba a poder trabajar en los medios de comunicación o a través de un micrófono, ¿no? Y apareció un concurso de los 40 principales a nivel nacional en el que tenías que presentar, estoy hablando del año 87, sí, por favor. Te ayudo. Estamos aquí de Yo charleta. no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Ya lo sé, o bueno, hablo eso decís o todos. corto, entonces voy a hablar. Vaya, cuéntame. Entonces, Mira, estamos, para que lo sepas, aquí con las cabezas de los gambones para que suelten su saborcito y hay que darle la vuelta. ya huele, ¿eh? Ya huele, ya huele. Si quieres darle la vuelta Mejor, con... mejor Mira, con que sí. pinta más profesional. Oh. Eso no lo tienes tú en tu casa. Cuidado que están escupiendo. Y estábamos por el concurso de los 40 principales a nivel nacional, año 87. Había que presentar el último álbum de los Bon Jovi, Bad Medicine, y había que hacer presentación en una cinta de cassette, que eso para los millennials o los de la generación Z les sonará a poco menos que coreano. No hace falta que sea millennial, de antes también. En una cinta de cassette había que presentar todas las canciones del grupo de los Bon Jovi, pues imitando a un locutor de 40 principales. Y nada, pues se me ocurrió, digo, bueno, voy a hacer el paripé porque esto es imposible. Lo presenté, lo mandé a la más cercana, era a los 40 de Alicante.
con la sorpresa de que a la semana, cuando hicieron el concurso, me llamaron de que me había quedado campeón de la Comunidad Valenciana. En cada comunidad había un campeón. Entonces, de Castellón, Valencia y Alicante, me había quedado yo el ganador. Y bueno, pues el premio era un radiocassette grande que me dieron, y me lo dieron en una entrevista que me hicieron allí en los 40 principales de Radio Alicante. ¿La sacamos ya? Sí. Ya han cogido su sabor, o mejor dicho, ya han soltado su sabor, y el aceite ahora está impregnado con las cabezas de los gambones. Recordamos que estamos haciendo... ¿Cómo va el cronómetro? Porque yo diría que estamos por Llevamos ahí, 6 minutos 45 segundos. Vale. Vale, las sacamos, vamos a bajar el fuego mientras corto... Las sacamos, el aceitecito ya ha cogido todo el sabor y el color... ¡Ipa! Cuidado. Cuidado que escupen. Esta valdría para el Elche. Vale. Esta es un toro, como Álvaro. ¿Vale? Sí. Los ajitos hay que ponerlos para sofreír. Vale, ya lo tenemos apagado, lo dejamos apagado. Mientras corto los ajos y me sigues contando ese principio. La experiencia, gané el concurso, me presenté allí en los 40 de Alicante. El locutor era entonces el más famoso de aquella época, hablo del año 87, el nieto de Mix. Nada, me hizo una entrevista, me regaló un radiocassette y me dijeron que probablemente me llamarían para darme una oportunidad, para darme la oportunidad de trabajar allí, en los 40 de Alicante. Bueno, pasaron las semanas y luego, a través de un amigo, se cruzaron historias. Un amigo de Elche, muy buen amigo, que además se llama Jero, pues conocí a otro buen amigo en Radio Elche Cadena Ser, que entonces no era Cadena Ser, era Radio Elche, y bueno, pues le llevó la cinta, pero la cinta tenía algo otra más. cosa. No solo tenía la presentación que hice y con la que gané el concurso, sino que tenía también un trozo de mis éxitos, de mis últimos éxitos, de los partidos que retransmitía del Petrelense, que estaba en regional preferente. Me acuerdo que era campo de tierra, allí a pie de campo, y ahí empecé a hacer mis pinitos y retransmitía los partidos del Petrelense. Y bueno, esa cinta gustó mucho al jefe de programas de Radio Elche, Julián Sáez, y me llamó para darme inmediatamente trabajo. No me lo pensé, y a partir de ahí empezó mi aventura, ¿no? Empecé en Radio Elche, estuve aquellos 3 primeros años, les encantó mis retransmisiones, debuté en un Elche Fútbol Club Barcelona Trofeo Festa d'Elche, ganó el Barça 1-4, los 4 los marcó un tal Delfín Geli, que ¿Cómo tienes tanta memoria? ahora es el presidente del Alavés. Y bueno, pues aquel fue mi pasaporte para retransmitir los partidos del Elche. Empecé en el año 89-90, viajaba con Santiago Gambín, con el que me une una gran amistad. Sí. Y bueno, pues los fines de semana viajaba con Santiago para retransmitir los partidos, y entre semana presentaba primero el Top 100, cuando no éramos todavía 40 principales, que era una fórmula musical muy exitosa, y también estaba en las grabaciones de cuñas de publicidad. Ya empecé a meterme muy de lleno en el mundo. Para quienes no lo sepan, también, porque claro, me vas a contar toda tu vida, vamos a terminar en 5 minutos, tampoco es plan. No, Queremos aún ir queda poquito mucho, a poco. ni he empezado todavía. Es que me estoy tocando aquí porque me ha saltado y me ha quemado la vena, ¿eh? Se nota que tiene poca costumbre de cocinar. No. Venga, No digas eso. Volvemos ¿Me a... dejas? Sí, solo te voy a colocar... Es que estás haciendo mi trabajo. Vale, ahí tienes el ajo, ya lo puedes poner. Muy bien. Para que se vaya cogiendo saborcito. Claro, te conocemos por retransmitir, sobre todo por el deporte, ¿no? Es por lo que más eres conocido. También es cierto que es porque Sí. es el mayor tiempo que estás trabajando en radio deportiva. ¿Y puedo explicar por qué? Me va a contar. No, me refiero que esa fue la primera etapa en Radio Elche. Estuve 3 años, ya te digo, haciendo 40 principales, cuando ya fuimos la cadena SER. Hacía un programa de humor en Radio Minuto. Es que es lo que te iba a preguntar. Me lo Y va a contar retransmitía los todo. partidos del Elche. ¿Sabes Vale, qué pasa? perdona. Que como es locutor de radio, Perdona, me pues va a anticipo. ser muy difícil Me hacerle anticipo. la entrevista porque le puedo decir hola y adiós. Perdón, y perdón, ya él perdón. te lo va a contar. Porque decía yo que por si no lo sabían, Tú eres, no tú conocían. eres la jefa de este programa. Yo aquí no tengo nada soy que jefa decir. ni en mi casa. Cuando Esto lo tenemos ahí, estabas, ¿no? sí, cuando estabas, bueno, pues trabajando no solamente en programas musicales, también
en el deporte, pero además, para quien no lo sepa, tú has presentado programas de humor también. Sí, sí. Y además eran muy buenos. Mi vena humorística, aunque no lo parezca, la tengo todavía dentro. Lo que pasa es que, claro, con el paso de los años se va apagando, pero hacía un programa de humor que se llamaba Tómate un minuto, que empezó de 4 o 5, luego se fue aumentando porque tenía éxito, lo llegué a hacer de 5 a 8, y ¡epa! Esto ya hay que pararlo. Vale, paro yo. Sí. El programa fue de 5 a 8, luego se pasó por las noches también para competir con los programas deportivos, a ver si les quitábamos audiencia, de 11 a 1 de la madrugada. Y la verdad es que fue un programa que a mí me hizo muy, muy feliz. Tenía una preparación tremenda, me tiraba 4 o 5 horas, toda la hora terminaba a las 40 a las 2 y hasta las 5 o las 6 de la tarde preparando el programa. Y bueno, me encantaba aquel programa. Ahí dejaba fluir toda mi vena artística, humorística. Y era mezcla humor, mezcla música, ¿no? Y bueno, aquella época fue muy feliz para mí, aquellos 3 años en Radio Elche, porque lo compatibilizaba todo. Hacía los 40 principales, música, presentaba música que me gustaba en aquella época, tenía 23, 24 años. Tenía ese programa de humor donde dejaba liberar todo mi ser. Y luego tenía lo que verdaderamente me tiraba mucho, que era el fútbol, las retransmisiones deportivas y las retransmisiones del Elche Club de Fútbol. Hay algo que me da la sensación que no te gusta mucho. ¿Y es? Que te entrevisten. No te encuentras muy cómodo no estoy cuando estás no estoy acostumbrado. en el otro lado, me da a mí la sensación. A ver, es que esto es entrevistar al entrevistador. Pero somos compañeros de trabajo, Claro. o sea, relájate. Ah, que no estoy relajado. Estamos entre amigos. No estoy entre amigos. Oye, me gusta mucho ese programa, ¿eh? ¿Te gusta? La presentadora... Bueno, hace lo que puede. Tiene muchas tablas. Sí. Bueno... que me relaje, vale, es que claro. no estoy relajado. No sé. Sí, está fuera de tu... Estoy fuera claro. de mi zona de confort, Cocinando de mi encima hábitat. en una entrevista. Claro, entiéndelo. O sea, estás entrevistando al entrevistador. Entonces, estoy todavía un poco asimilando. Se está ubicando. Y encima tengo que hacer algo durante... Sí, Huele eso muy es bien. complicado. Recuerdo que estamos haciendo unos espagueti con gambón para chuparse los dedos. Eso es. ¿Vale? Entonces estamos sofriendo el ajo, hemos puesto aceitecito, hemos puesto las cabezas del gambón para que suelte su esencia, hemos servido los espaguetis y... Le ponemos los gambones. ¡Ay, hay que trocear! ¿Te los troceo yo? Mejor. Venga. Y así yo puedo hablar. Si hago 2 cosas a la vez Ya no van a veo. salir bien, así que mejor. Me estoy dando cuenta. Pues, ¿puedo ir chupando los... Uf, no, porque va a quedar un poco feo en pantalla, pero luego cuando cortemos te las puedes Muy bien. comer todas si quieres. Vale, programas de humor, deportivos, has presentado música y llegó una etapa en la que entras en esta casa, en Radio Marca Elche, o en el 101.4 como llevamos siendo ¿desde cuándo? A ver, te cuento. Tuve una oferta de trabajo, bueno, tuve varias, pero esta fue la mejor porque incluía tele. Claro, yo había hecho radio, pero llegó Teleelch y me ofreció la posibilidad de ser jefe de deportes en Radio Express Antena 3, Así un petó. año 92, Radio Express Antena 3, y Teleelch. Entonces, es cierto que era renunciar a algo que me gustaba y que fue un poco trampolín, como era presentar música, como era hacer ese programa de humor, pero tenía 25 años y era el momento de decir, bueno, pues mi apuesta de largo para un futuro, no solo para un presente, es el deporte, porque verdaderamente es lo que me entusiasmaba. Y bueno, pues por supuesto acepté la oferta, año 92, y a partir de ahí pues empecé de lleno en los deportes, haciendo el programa Elche en Punta en Radio Express Antena 3, que a los 2 años fue Radio Express Cadena COPE, así durante 20 años, hasta que en 2011, siempre con la misma frecuencia, el 101.4, pasó a ser Radio Marca Elche. Y desde el 92 también, haciendo Teleelch, hacía las piezas deportivas del deporte y también el A Todo Gol, que el A Todo Gol, pues llevo presentándolo como 34 años. ¿Puede ser que Elche en Punta sea el programa decano del deporte aquí en Elche? O sea, que lleve tantos años. No. Programa deportivo es 1330 Deportivo de Radio Elche. Vale. Ese es el que más tiempo lleva, porque Radio Elche fue la pionera Sí, es en verdad. Elche y por ahí pasamos todos, fue nuestro trampolín, nuestra lanzadera, Sí. Radio Elche, para todos los profesionales, que por cierto tengo que decir
que hace una semana nos juntamos más de hace un tiempo 60 compañeros para vernos, que hemos pasado todos por Radio Elche. Qué bien. En distintas épocas, ¿no? Qué bonito. Y la verdad es que fue una maravilla poder ver a muchos compañeros y compañeras que hacía tiempo que no veíamos. Y luego conocer a otros que han pasado cuando, lógicamente, yo solo estuve 3 años allí, del 89 al 92. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva emitiéndose Elche en Punta? Sin parar, porque Elche en Punta es un Punta programa que no ha parado desde, nunca. Desde que nació, el 101.4. Lleva 36 años, desde el año 90, 36. Y A Todo Gol sí que es el programa decano, A Todo Gol en Teleelch, es el programa decano de la televisión en nuestra ciudad, desde el 87, cuando nació Teleelch, pues A Todo Gol es el programa de televisión que sigue las aventuras y peripecias del Elche Club de Fútbol. No son pocas, ¿eh, Paco? Unas cuantas hemos contado, ascensos, descensos, alegrías, tristezas, una auténtica montaña rusa. Bueno, oye, vamos un poquito con el Elche también y vamos jugando un poco de lo personal con vamos lo echando el profesional. gambón, Pero donde está el aceite, vale, ya sofrito con el aroma y el jugo que le han dejado las cabezas del gambón, vale, y el ajito. El ajito. Vale, venga, ponemos el gambón. Vale. Perfecto. Vamos a separarlo para que se vaya haciendo un poquito. se vaya haciendo un poco. Y eso va necesita poca cocción porque esto así no se queda seco. tiene una pintaza que ya me gustaría invitar a todos los espectadores de Teleelche entre amigos para que lo probasen. Es sencilla la receta, pero si os gusta la pasta, esto está increíble. Esto lo aprendí de mi mujer. Ay, ¿cocina bien tu mujer? ¡Buah! De lujo. ¿Se le da bien? Igual te hace un arrozaco que una pasta, que unos gazpachos. Igual le pone un poquito de cariño también, puede ser. Esa es la mejor, el mejor ingrediente que hay en la cocina, el cariño. A partir de ahí, si tú coges los mejores ingredientes, pero no le pones cariño, no le va a salir igual. Pero si le pones los mejores ingredientes, si le pones cariño, pasión y tiempo, esto te va a salir de lujo, como cualquier cosa en la vida. Pues como le pones tú al deporte, a retransmitir el Elche Club de Fútbol, que creo yo que te ha dado alguna que otra pena, además de muchas alegrías. Cuéntame cuál fue el primer partido del Elche Club de Fútbol que tú retransmites. El primer partido que yo retransmito del Elche Club de Fútbol, te lo he contado, fue Cuéntamelo. un Festa del Elche. Sí. Ahí debuté yo en el año 89, Elche Fútbol Club Barcelona. Que el Elche desciende No, después, ese es un fue Festa ese... del Elche. No, ese es el Festa del Elche. Y a las 2 semanas ya debuto en un Deportivo La Coruña Elche. Por cierto, enhorabuena a los aficionados del Depor que han vuelto a Primera División y nos encontraremos este año. El primer partido es un Depor 2 Elche 0, temporada 89-90, allí en Coruña. Y bueno, ese es el primer partido oficial. El oficioso es el Festa del y el oficial de Liga ya es ese. Hace, pues eso, 37 años de aquel partido. Desde entonces, pues haber retransmitido, no lo sé, multiplica una media de 42 partidos entre Copa del Rey, 42 por 37 y ahí te saldrán los partidos que llevo retransmitidos. Digo yo que, no sé si recuerdas, vamos a empezar por los entrenadores. ¿Algún entrenador ¿Sí? que te haya dejado un poquito de huella por algo muy especial en lo positivo? Y un entrenador que te haya dejado también un poquito en la memoria un poco de recuerdo, Sí. por todo lo contrario, si es que lo hay, ¿eh? No lo sé. Sí, solo hay uno, pero sí. A ver, que me ha dejado en la memoria por algo positivo, te podría decir varios. Y además que creo que están en la memoria de los aficionados del Elche Club de Fútbol. El más cercano es Sarabia, un hombre que consigue en un año, ayer hizo un año del ascenso en Coruña, que en un año consigue un ascenso a primera con lo que cuesta y una permanencia en primera división, es como para tenerlo en cuenta. Si además añades que es una persona súper cercana, que es lo que ves, que no tiene doble cara, que es un tío valiente en todos los sentidos, como persona hay que serlo para irse como se ha ido, renunciando a su trabajo porque necesita descansar. Sarabia es uno de los que diría que siempre me acordaré de él. Pacheta es otro crack, también lo que consiguió 2 ascensos a segunda y a primera división. Fran Escribá, siendo otro entrenador que también ha conseguido mucho,
pero es otro tipo de persona, más seria, más distante, pero también es un entrenador que me ha marcado mucho, ¿no? Y luego ha habido muchísimo, ¿no? Pero te hablo de esos porque probablemente son los que más se pueda acordar la gente. ¿Que me marcaran para mal? Pues con el único entrenador, haber tenido muchos roces con muchos entrenadores, pero hubo uno que además me boicoteó a mí, hizo que me boicoteara toda la plantilla, que es Ciriaco Cano. En el ascenso en Baracaldo, pues estuvimos un mes sin que los jugadores hicieran entrevistas a nuestra casa. El entrenador me negó la palabra en una entrevista y desde ahí ya no nos volvimos a dirigir la palabra. Y bueno, pues son circunstancias de la vida. Esta profesión a veces es ingrata, ¿no? Porque cuando al entrenador lo felicitas, lo pones por las nubes o hablas muy bien de él, siempre va a estar a tu lado, pero cuando le criticas siempre hay unos que lo aceptan mejor y otros que lo aceptan peor. Pero bueno, es algo a lo que estamos los periodistas, yo creo que todos. Sí, porque a mí me da, yo sé que tú eres de llevarte bien. Esto lo tenemos ya, ¿eh? Sí, por eso te he sacado ya, he escurrido un poquito de espaguetis, vale, para que cuando quieras ya puedas ir mezclando. Yo creo... Vamos a ver. No sé si los pondría todos, Paco. ¿Le has puesto sal? Le he puesto, sí, pero si quieres que le ponga No, más. no, yo te pregunto, no sé si le has puesto sal. Yo siempre... Le he puesto al aceite, le he puesto los espaguetis y vale, un poquito a esto. Un poquito ahí y ya está. De todas formas se puede probar, ¿eh? No, no lo pruebes, que eso quema ahora. Vale, vamos a podemos echarle, poner... quizás no todo. No se lo pondría todo, Paco. Vale, pues vamos a ponerle... poquito a poco porque seguramente se te... Vamos a ponerle los espaguetis. O sí. Digamos, ¿sí? O sí. Depende, ¿quieres comer tú también? Entonces los he hecho todos. Sí, pues échalos. Si no, solo va para mí, ¿eh? Paco Correal igual... Paco Correal le veo... Dame, me lo llevo yo. Le veo que le está... Vale, pues... A ver, aquí tenemos los espaguetis y ahora lo vamos a ir mezclando. Y para mezclar, ¿tenemos algo que pueda mezclar un poquito mejor? Con esta, ¿No hay otra mejor aquí? ¿Tú crees? A ver. Vale, coge lo que tú quieras. Aquí en Cocinas Smith tenemos de todo, así que... Yo creo que igual con esta, vamos a ver. Vale. Es que lo que es... Tenemos de todo, es para la base de abajo ir sacando el aceitecito y las gambitas y vaya cogiendo su sabor. Que decía yo que tú no sueles llevarte mal ni con compañeros, ni con entrenadores. Ha habido de todo, ¿eh? Bueno, no nos cuenten, no vaya a ser que estén en activo y con compañeros, nos bloqueen. increíblemente compañeros que, pues por lo que sea, dejan de hablarte, cosas que pasan. Pero por norma general, la verdad es que la prensa nos solemos llevar bastante bien. Oye, ¿podemos contar cuando te cogieron del cuello? No. Sí. Podemos decir, bueno, un jugador. Un jugador del Elche, entonces. No digas nombres. Porque le estaba criticando de que no estaba en su mejor forma física y los aficionados le pitaban, él pensaba que le pitaban por nuestras críticas y cuando fue cambiado en un momento del partido, yo estaba entonces a pie de campo, te hablo de hace muchos años. Perdona, el toque de gracia para que la pasta coja buen sabor con la salsita, ¿verdad, Paco? Es echarle un pelín de el agüita de donde hemos servido la pasta. Pero eso, ¿quién te lo ha dicho? Di la verdad. Tú. Me dijiste, tengo un truco para la pasta. Digo, mira, pues, ala. Y vale, se va perfecto haciendo más la salsita. Ahora lo que hay que es ir probándolos por si le hacen un poquito de sal. Cuéntame esa anécdota. No, y cuando el jugador es cambiado, una pitada monumental del Martínez Valero, y conforme sale yo me acerco, era cuando todavía los micrófonos, los periodistas podíamos estar a pie de campo, ¿no? Era, creo que mucho más artesanal y mucho más bonito, porque nos acercábamos a los banquillos, escuchábamos lo que decían los entrenadores cuando gritaban, tal. Era otra época, ahora ya la liga no te lo permite. Y me acuerdo que me acerqué a ese jugador para decirle, bueno, eso, por qué lo habían cambiado, y en ese momento me pegó un empujón importante, se metió diciéndome de todo, y al día siguiente, conforme termina el entrenamiento, yo estaba cubriendo el entrenamiento y se viene para mí, me agarra del cuello
y allí nos enzarzamos y bueno, hubo algo más que palabras. Y luego es cierto que al día siguiente vino a pedirme disculpas, forzado, pues porque el entrenador de aquel momento le obligó a pedirme disculpas. Pero bueno, son anécdotas. Yo no la contaba, creo que desde hace 30 años, desde que pasó. No le doy más importancia. Ahora que me la has Porque preguntado... además aquello luego se solucionó bien. No, sí, luego Con el hemos tiempo, sido amigos. No decimos el nombre del jugador, pero vamos, Luego hemos porque sido- no queremos decirlo, pero evidentemente luego habéis sido tan amigos. Exacto. Vamos a poner un poquito de sal. Sí, y Porque yo creo para- que ya lo tienes hecho. Así que, Pacos, ¿has Pero- visto que no es tan difícil cocinar? ¿Te has dado cuenta? Perdóname, yo lo hago todos los días, ¿eh? Ostras, pues tu mujer tiene que estar contenta. No te creas. Le gusta más cocinar a Dice ella. que retramito mejor que cocino. Bueno, mira, ¿qué te parece si emplatamos? Vamos a emplatar. Sí, y espérate como- un momentito, esto tiene que reposar. tú esto sigue tiene que lo tuyo. reposar y seguir cogiendo su sabor. Como la receta habéis visto, que es, Paco ha hecho una receta bastante fácil, no porque sea más o menos fácil con poco ingrediente y además mientras habla, que la ha hecho mientras A habla, ver. eso es, no la pongo en el plato. Espectacular. Está mal que lo No diga por yo. eso va a estar mejor o peor, sino que está súper sabrosa, la pasta se queda muy muy rica. Al dente, Al dente. sabrosa y con el sabor del gambón Y y, cómo el huele. ajito, espectacular. Pues que te decía yo, ¿qué te parece? Vamos a emplatar y Vale. seguidamente, después de emplatar, tú y yo nos vamos a tomar un cafetito aquí Fantástico. mientras seguimos charlando. ¿A ti te parece bien? Me parece fenomenal. ¿Sí? Venga, pues vamos a emplatar. Paco, tienes un plato precioso allí. Vale. Emplatar, lo tenemos un poco difícil por aquello de que no De hemos que no traído... hemos traído el pero utensilio. vamos a intentarlo No. así. Los chefs. Voy a hacer algo tipo chef profesional, que hacen así. Es muy pequeña Los chefs. esa herramienta. ¿Lo intentamos? Yo creo que no. Ay, no va a salir bien. A ver. Bueno, pues Voy a a- ver va- cómo te las apañas, ¿vale? Vamos a intentarlo de otra manera. Se lo vamos a poner difícil hoy un poquito a Paco. Ah. A ver, un platito en realidad. Igual cogemos con las dos. Es que nos falta justo la palita adecuada para coger la pasta. No pasa nada. ¿No? Pero ¿y si haces así como con dos? Vale, ¿Vale? vamos a ver. Hombre, mucho más fácil. ¿Verdad? Acércamelo. Un ahí. platito. Ahí está. A ver, como si estuviéramos en casa. Yo sé que esto no es muy profesional, pero tampoco lo somos. Vale, yo creo que como plato ahí tenemos va perfecto. un platito ya. Como plato va perfecto. Ahora lo que hacemos es coger, poner Vamos a unas poner- gambitas por Vamos a encima ponerle unas gambitas. y limpiamos el plato un poco con la servilleta. Vale. Y nos va a quedar espectacular. Oye, a pintar. Y ahora le plantas un par de cabecitas ahí encima. Sí. Espérate, esto tiene que quedar niquelado. Te podría haber hecho un arroz, el que tú quisieras, Ya, pero no hubiera estado centrado en las preguntas. No, y hay que estar centrado también. Hay que intentar por lo menos contestar. Y Bueno, bien, estar centrado. Un par de cabecitas. Y lo emplatamos para que Paquito coja esta maravilla. Vale. Vamos a dejarlo aquí para que se vea bien. Esto es bocato di cardinale. Ojito, Habla idiomas y todo. Ojito. Bueno, pues este es el plato que Paco nos ha cocinado hoy, estos espagueti con gambón, con ajito y gambón, que huele de maravilla y que tiene pinta de que van a estar también muy ricos. Paco, no sé cómo... ¿Está bien así el platito? Vale. Y que gracias por cocinarlo, pero No, ahora nos vamos a hacer un placer. un cafetito aquí. Perfecto. ¿Te parece? Preparamos Claro un que café, sí. nos sentamos aquí en esta cocina maravillosa de Cocinas Smith y seguimos charlando contigo, Paco. Muy bien. Y continuamos en Cocinas Smith después de haber hecho, bueno, pues haber cocinado con Paco Gómez. Vamos a seguir charlando con él mientras nos tomamos un cafetito. Siempre sienta bien un café. Hombre, después de comer, ¿qué hay que hacer? Pues tomarse un buen cafetito. ¿Te han gustado? Me han encantado, estaban Me alegro. súper buenos. Lo que pasa es que no hemos grabado cómo comíamos y tal, pero estaban Buenísimos. muy buenos y aquí al Está personal mal que lo diga yo. de Cocinas Smith también le gusta mucho. No está mal que lo digas tú. Si te han salido buenos, te han salido buenos.
Escucha, oye, pero nos decían por aquí que a quien le guste un poco el picantito, ¿verdad? ¿Le pueden poner un poquito de guindilla o qué? Efectivamente, eso es lo que nos ha faltado decir, que esa misma receta que hemos hecho, que es muy sencilla, pero que salen muy sabrosos, pues con un poquito de guindilla, si te gusta ese puntito, pues ya sabes, le pones un poquito de guindilla, no la abras, para que Bueno, no... que a quien le guste muy picante, pues que la abra, pero ese es el plan B, al que le guste muy picante, pues las abre, las guindillas, y la semillita se posa por todo, y ahí hay que beberse tener una buena cerveza fría al lado para ir pasando. Pero bueno, que si os gusta picantito, pues siempre cabe la opción de ponerle esa guindillita. Seguimos conociéndote, Paco, un poquito más. Me has dicho un entrenador, me has dicho un futbolista, así que a lo mejor es de la última... Un futbolista de antes... Me hablas del Elche. Sí, vamos a hablar del Elche. De antes, de los de tu comienzo, de la época, y luego ya, claro, porque es que el fútbol ha cambiado muchísimo también. Y un futbolista de un poco esta era, esta época. Pues mira, de antes y casi de hace poco, sin duda Nino. Para mí Nino he tenido la suerte... Primero es la leyenda del Elche, pero no porque nosotros hayamos querido ponerle ese título sin ganárselo. Cuando un jugador es el máximo goleador en la historia del Elche y el que más partidos ha jugado en la historia del Elche, pues evidentemente es leyenda, ¿no? Yo he tenido la suerte de retransmitir todos y cada uno de sus goles con la camiseta del Elche, que eso no es nada sencillo, ¿no? Que han sido casi 140 goles con la camiseta del Elche, ¿no? Yo me quedaría con Nino por su trascendencia, por lo que ha significado y por lo que sigue significando. Y un jugador, digamos, de la actualidad, pues fíjate, de la rabiosa actualidad, que el otro día se despidió entre lágrimas, me quedaría con Aleix Febas. Para mí ha sido un jugador capital en primera división, porque yo he retransmitido muchos partidos en segunda división, algunos otros en segunda B, pero primera es primera, es otro nivel. Entonces Aleix Febas ha sido un jugador importantísimo, ya lo fue en el ascenso del año pasado, lo ha sido este año para nosotros el mejor, el que más incidencia ha tenido, y yo me quedaría con Febas de la actualidad y por supuestísimo con Nino. Han pasado muchísimos buenos jugadores por el Elche. Evidentemente de la época dorada yo no he tenido la suerte de verlos, ¿no? A los Marcial, Lico, César y compañía. Para eso ya están nuestros padres y nuestros abuelos, que nos hablaban de que eran los mejores. Romero, Lezcano, evidentemente no tuve la suerte de poder verlos, así que te hablo de los que yo he visto. Vale, te has quedado con uno de ahora y con uno de antes. Sí. En cuanto a entrenador, futbolista, y ahora quiero que me cuentes el peor partido que retransmitiste. Oh, qué negativa eres, ¿no? No, pues luego nos quedamos con el mejor, o sea, no el peor de cómo se jugó, sino por... ¿El que más triste? Porque fue el más triste que recuerdas. Sin duda hay dos o tres, los descensos, pero sobre todo hay uno que a mí me dejó muy marcado, era joven, fue en la temporada 91-92, nos jugábamos en Leganés en el año 92 el ascenso a segunda división, y bueno, lo teníamos todo para ascender y no lo hicimos, ¿no? Y acabamos todos entre lágrimas, fue un golpe muy duro, la vuelta desde Madrid hasta aquí, las vueltas cuando pierdes, los descensos, cuando el Elche también descendió en Jaén, ha habido muchos descensos de los que te olvidas como si fuera hoy, ¿no? Pero siempre procuro acordarme más de los que te acuerdas, pero siempre procuro más acordarme de los momentos bonitos, no de los momentos positivos. Pues cuéntame entonces ese partido. Es que yo creo que has tenido muchos partidos que has retransmitido y que te han dado mucha alegría, pero a lo mejor guardas en el recuerdo uno muy especial, quizá el del, no lo sé, el de 2013, aunque esa fue la temporada también de los récords, era un poco esperada, ¿no? A ver, todos los ascensos son maravillosos. Lo que pasa es que los que consigues en el último minuto del último partido ¿Vamos a quedar con este? Te marcan más. Para mí hay dos. El más reciente, el de Pere Milla, el gol de Pere Milla en Girona, hablo de ascensos. Sí. Minuto 96, solo uno podía ascender, te ibas a la prórroga y marcas cuando nadie lo espera. Bueno, la pena de aquel ascenso es que no pudimos estar allí, porque era el año de la pandemia.
Entonces no pudimos estar. Por ejemplo, esta permanencia también allí en Montilivi, que yo ya lo he propuesto a la Liga como segundo campo del Elche Club de Fútbol, cuando tenga que jugarse cosas importantes, pues la permanencia en Montilivi también fue maravillosa, porque hasta el último momento estás que te salta el corazón, los nervios, y cuando pita el árbitro es una liberación, y de esos partidos te acuerdas toda la vida. Pero hay uno que me acuerdo muchísimo, porque fue el primer ascenso que yo retransmití, era un ascenso a Segunda A, y por el escenario tan difícil y complicado que se tuvo que producir para ascender, que fue en Baracaldo. Hablo de hace 29 años, en el 97, el Elche, faltando 2 partidos para ese playoff, estaba descartado, nadie pensaba que iba a ascender. Bueno, se da todo para que en la última jornada el Elche tiene que ganar en Baracaldo, pero tiene que esperar que se den 2 milagros en Coruña. Se jugaba el Depor B Córdoba. El Depor B ascendía, nadie miraba al Baracaldo Elche, el Depor B ascendía si ganaba o empataba y jugaba en su casa. Y el Córdoba, que jugaba contra el Depor B, solo podía ascender si ganaba por más de 2 goles. El Elche solo podía ascender si ganaba el Córdoba solo por 1 gol, y el Elche ganaba su partido en Baracaldo. Se dio todo. Fue mi primer ascenso y lo viví. Fue una carambola a 3 bandas impresionante, mi primer ascenso, y aquel lo recuerdo con muchísimo cariño. Ese puede ser el que estaba Claudio de rodillas en la banda del campo, se veía desde cabinas. Claudio era jugador del Elche, fue sustituido en el segundo tiempo, nos quedamos con uno menos por expulsión de Dani Marín, y yo empecé en la cabina, el mítico gol de Enric Cuixart, 0-1, había que ganar ese partido como fuese, y yo me bajo en el segundo tiempo a retransmitirlo desde pie de campo, en el césped, cuando nos dejaban. Y yo aquella imagen me impactó, todo un Claudio internacional con la selección española, que lo había hecho todo con el Depor, que ahora estaba en el Elche, en su, digamos, ya final de carrera. De rodillas con la imagen de una virgen, rezando, mirando al cielo, yo eso lo retransmitía y lo contaba, ¿no? Y aquello me dejó perplejo. Siempre se lo recuerdo al bueno de Claudio, al que felicito desde aquí por su magnífico ascenso con el Eldense al fútbol profesional, a segunda división. Y aquel partido me marcó por muchos motivos, sobre todo también por esa imagen que tú estás comentando. Además, creo que tú también estabas por ahí. Por eso sí, estaba allí, y yo que estaba arriba en la cabina. A ti, como dices, era la época donde los periodistas casi os metíais donde queríais, y se veía perfectamente a Claudio. Esa imagen era tremendo, y luego como todos los compañeros de la prensa de distintas emisoras locales además, pues se acercaban y te daban la enhorabuena por aquello que fue, la verdad es que fue algo muy bonito. Mira, hablando de salvar, yo creo que también hay un momento muy especial, y hablando de salvar, y no solamente de salvar, que es lo más importante por lo que te voy a comentar, sino también porque hasta que te han dejado, tú te has metido donde hacía falta. Te has subido a una silla y ahí con el micrófono para que la audiencia pudiera escuchar una rueda de prensa, te has metido donde ha hecho falta. Tu micrófono ha estado pegado siempre al protagonista. En Baracaldo me pegué todo el viaje de vuelta en el autobús de los jugadores de Elche, que me dijeron, no puedes. Y yo, sí que puedo. Y fui el único medio que estuve todo el viaje retransmitiendo todo lo que pasaba. Pararon a cenar y yo paré a cenar con ellos. Es que aquel viaje fue precioso. Y sí, entonces me metí a pie de campo. No se puede. Saltaba una valla, me ponía al lado del banquillo del Elche. El ascenso en Villarreal, año 2018, va a terminar el partido y yo me salgo de la cabina, me pongo al lado de la valla para saltar. Hablo ya del año 2018, ya la cosa está muy seria, la liga no deja, tal. Y un guardia jurado que me ve, se viene para mí, ¿qué vas a hacer? Digo, pues estoy en directo y cuando el árbitro pite voy a saltar. Y dice, no vas a saltar porque no se puede saltar. ¿Vale? Vale. Y cuando el tipo ya estaba muy pendiente a 3 metros de mí, y cuando termina el partido, pegué el blinco, me fui corriendo con el micro, el tío detrás de mí, pero yo me metí en todo el mogollón de los jugadores del Elche y tal, y ya me dejó en paz hasta que luego me pilló a los 15 o 20 minutos. Y me sacó a rastras. Y allí vivimos a pie de campo aquel ascenso maravilloso de los Nino, Gonzalo Verdú, Josan y compañía, de Pacheta. Y lo vivimos con toda la afición, todo lo que hacían los jugadores, que no es lo mismo. No sé si esa es la portada de Marca, donde están haciendo como el... Ese es en Melilla. ¿Y estás tú ahí en esa portada? El ascenso ¿también? En Melilla, que hacen el trenecito. Sí.
y yo me pongo allí con el micro inalámbrico. Y sales en la portada. Solo yo, y salgo en la portada de Marca al día siguiente, ahí en grande, con el micro con ahí. el micro puesto a los jugadores. Así que se metía pues donde hacía falta. Y no lo hace, no lo sigue haciendo pues porque ya es que no lo dejan. Ahora ya no nos dejan. Ya no veis a los periodistas, también lo veo bien, tan encima, bueno, pues para que haya un poquito más de control. Paco, ¿cuál sería tu partido soñado? ¿Qué te queda por retransmitir en cuanto a un partido soñado? El otro día lo dije, el viernes hicimos las notas de la temporada con todo el equipo de Marcador y de la redacción deportiva de la casa, de Radio Marca Elche y Teleelch, y cuando decíamos un sueño, mi sueño es lo único que me falta, retransmitir al Elche en Europa. O sea, un Elche que juegue competición europea. No te escuché, no lo sabía. Si me puestos a pedir, y como soñar es gratis, ni Conference ni Europa League, la Champions, directamente la Champions. El Girona lo hizo. El Girona, con Mitchell, que ahora están en segunda, hace 2 años se quedaron terceros en la Liga, espectacular, y jugaron la Champions. Que luego muchos dicen que eso le ha perjudicado y le ha llevado a segunda, sí, pero que le quiten lo bailado. Yo, por pedir, yo he vivido ya lo más importante en estos casi 40 años, yo me gustaría retransmitir al Elche en Europa y ver a los aficionados del Elche viajando por Europa. Ese es mi sueño. No sé si me va a dar tiempo de aquí a que toque la campana de la jubilación. Bueno, cuidado, porque además tú eres de los que sufre mucho también retransmitiendo, porque otra cosa no, pero tú le pones muchísima emoción a tus retransmisiones, porque antes solo se podían escuchar, por lo que había taquicardias también en las retransmisiones. Ahora, y vamos a hablar también de ti en ese sentido, pero también de tu equipo, de equipo de Marcador, que cada vez está apostándose más por que sea escuchado, pero también visto, porque se puede, es una imagen ahora a partir desde hace unas temporadas muy visual en Teleelch, no solamente en Radio Marca Elche, sino también en Teleelch, ¿no? Muy visual. Desde esta temporada a ti también se te puede ver desde el lugar donde estás retransmitiendo cómo lo estás haciendo, y eso es directo, puro y duro, y emoción continuamente, ¿no? Viéndote a ti. A ver, esto es como la vida, evolución pura. A mí me gustaba más la radio de antes porque tenían que imaginarse lo que tú contabas, ¿no? Cuando no había televisión, todo el mundo escuchaba la radio y todo el mundo se tenía que imaginar, tenías que ser o tratar de ser muy objetivo, muy exacto, y todo hay que decirlo, muy bueno para televisarle el partido a los que te estaban escuchando, ¿no? Y para mí esa era la verdadera esencia de la radio, era la magia de la radio. Pero es cierto que la vida te lleva por estos derroteros, la tecnología avanza y nos ayuda mucho, y ha hecho que ahora mismo la gente no se conforme solo con escuchar la radio, quiere escucharla, quiere verte, quiere ver todos los detalles, y nosotros desde hace ya más de una década innovamos por televisar lo que hacemos en la radio, porque no podemos televisar los partidos, para eso están ya los que les pagan 50 millones al Elche, que son las plataformas privadas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es televisar cómo radiamos y cómo comentamos los partidos. Pues el equipo de Marcador sale allí en el estudio, cómo retransmiten el partido, cómo hacemos el show de la radio de Marcador. Ya desde la temporada pasada, desde el día del ascenso en Coruña, pues también hemos conseguido que yo en todos los estadios salga en una ventanita y que se me vea, o con el comentarista, como en el Estadio Martínez Valero. Y bueno, eso ha sido una evolución, esto no para, cada vez tratamos de mejorar más y más y más, pero creo que, bueno, evidentemente enriquece a las retransmisiones y le damos más al aficionado. Y además también mucho hay que agradecer evidentemente cada temporada a todos esos anunciantes que confían en ese show, ¿no?, de la radio que hacéis todo el equipo de Marcador, equipazo, porque si no os llevarais como os lleváis, evidentemente no podría salir tan bien la retransmisión, pero claro, luego contáis con otro equipo que son todos los anunciantes de Marcador que apuestan precisamente por ese show, ¿no?, de la radio. Sí, afortunadamente contamos con su fidelidad. A ver, algo bien estaremos haciendo y creo que es bueno para estas marcas estar con nosotros. Por eso hay marcas que llevan 25 y 30 años con nosotros. No lo hacen porque sean muy amigos nuestros, que también, sino porque les interesa, el producto les da retorno.
y al final se trata de que esas marcas sean muy conocidas, ¿no? Y afortunadamente tenemos una media de 30 y tantos patrocinadores, firmas, clientes que cada año confían en nuestras retransmisiones, en Marcador, en Radio Marca Elche y Teleelche, y desde aquí pues les damos un millón de gracias por estar ahí, si no sería imposible. Evidentemente, por algo Paco es la voz del Elche Club de Fútbol. ¿Por qué? Pues porque, por cierto, hay una cosita que se me ha olvidado preguntarte, hablando ahora de la voz. Porque, claro, esa voz, hay que tener voz para retransmitir partidos de fútbol, evidentemente, y sobre todo hay que tener unos pulmones enormes para, para hacerlo tan rápido y luego cantar los goles como los cantas, ¿no? Pero tengo entendido que tú de niño no tenías de joven. A mí tu familia me ha contado, Paco, en la radio, pero si cuando era pequeño tenía voz de pito o algo así. Bueno, ¿qué pasó? ¿La pubertad? ¿Te hiciste mayor? Me hice un hombre. Eso le pasa a muchos niños cuando pasan a ser adolescentes, que cambian de golpe la voz. Y bueno, yo no lo recuerdo, pero si lo dice mi familia será verdad, que tenía voz muy fina, muy aguda, no parecía que fuera yo para locutor de radio. Y sí, es cierto que con el cambio de edad, la pubertad y tal, pues se me hizo un poquito más grave. Y de ahí viene la voz del Elche, pero viene un 25 años de travesía. Eso es de hace muchos años. Hacia primera, sí, pero yo quería traerlo porque junto con Paco Escudero pues escribisteis este libro donde se cuentan mucho sobre el Elche Club de Fútbol, que, bueno, iba a decir comprar, no, ya no. Bueno, igual a lo mejor si te escriben todavía queda alguno que se pueda... En casa... alguno habrá, de los ¿no? 3.000 que se pusieron a venta me quedan en casa 8 o 10. Bueno, pues en aquella época además... 2013. 2013, se hizo por el ascenso, que se cumplían 26... Es que llevábamos 25 años sin ascender a primera. Entonces fue Paco Escudero, periodista y buen amigo, me lo propuso. Oye, ¿por qué no hacemos un libro en el que contemos estos 25 años de travesía que ha sido del desierto entre segunda B y tal? Nos arriesgábamos porque cuando me lo dijo faltaban 6 meses para terminar la temporada, pero estaba ya muy bien era el año de los récords, ¿no? El Elche fue líder desde la primera hasta la última jornada y me lo comentó, y es un libro en el que contamos las peripecias del Elche durante esos 25 años sin ascender a primera, pero desde mis vivencias, desde mi óptica, desde justo lo que yo había vivido en todos esos 25 años que el Elche llevaba sin ascender a primera. Uno de los momentos que yo he leído por aquí, porque además cuentas no solo tus vivencias, sino anécdotas, porque muchas en estos anécdotas. 25 años hasta que llega, son 37, bueno, tú has llegado a retransmitir partidos de fútbol en un andamio. Cuéntame el peor campo de fútbol donde tú te has visto retransmitiendo un partido del Elche. En aquella época, años en segunda B, seguidos 6 años en segunda B, desde el 91 al 97, fueron los peores. Los peores por todo. Los campos eran tremendos, muchos de ellos para los futbolistas eran campos de tierra, para los profesionales no teníamos instalaciones, literalmente no teníamos instalaciones, teníamos que retransmitir con el público, o sea, pegado al público, y claro, en campos donde el público era un poco más caliente, más visceral, pues era pernicioso para la salud hacer un mal comentario del equipo local, ¿no? Yo llegué a retransmitir, como tú has dicho, me acuerdo en Rubí, en un andamio de albañil, y allí nos pusimos una mesita de playa y allí retransmitiendo, y me acuerdo que cuando marcó el Rubí, que encima nos ganó, pues todos los aficionados moviendo el andamio porque sabían que éramos medios de Elche, parecía que estaba en pleno terremoto, ¿no? de la escala 7 de Richter. Yo he retransmitido en Roldán, con la gente, los equipos en las piernas, y ir pasando por delante de mí, pasa estos calzoncillos, pasa estas bragas, pasa estos sujetadores. Era un mercadillo que había por en medio de toda la grada, y los medios allí pasando y retransmitiendo. O sea, yo he vivido situaciones surrealistas. ¿Y retransmitir en las gradas con la gente como lo hacías cuando tenías que cantar un gol del Elche? Pues con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado. Yo, por ejemplo, en Melilla, cuando ascendimos, cuando canté el gol en Melilla, o sea, fue surrealista. Yo estaba como en una especie de... Imagínate esto, yo estaba aquí y los aficionados aquí, las cabezas de los aficionados. Yo estaba aquí en un hueco, llamémoslo cabina, por no llamarlo caverna, y aquí tenía los equipos.
y cuando marca el Melilla, que ya nos habían recibido con piedras, que nos decían que habíamos comprado el partido, que no sé qué, claro, no se me ocurrió otra cosa para salvaguardar mi integridad física que conforme cantó el gol, ¡gol! Y me metí debajo y yo oía por ¿dónde está el cabrón ese? ¿Dónde está el del Elche? O sea, te jugabas el pescuezo. Claro. Bueno, como cuando te la jugaste el pescuezo, cuando os confundieron con los árbitros. Eso fue en Coruña. Salíamos ya Santiago Gambín, otro compañero y yo, con los maletines. Habíamos empatado a 1 y los aficionados quejándose del empate del Elche, que habían comprado el partido, tal. Y conforme salimos, ya una hora después de terminar el partido, nos vemos allí a 50 metros a un grupo de 30 o 40 aficionados. ¡Ahí están los árbitros! ¡Vamos a por ellos! Y nosotros, que nos los vemos venir, imagínate el cuadro, el instinto de protección, salimos corriendo. Claro, por mucho que corríamos, ya nos están pillando y le digo a Santiago y al parar, tranquilo. Conforme llega, les abro la maleta y digo que somos medios de comunicación, somos radios, tal. Si no, linchan. No, nos hemos encontrado, sobre todo en aquella época de los 90, situaciones tremendas porque retransmitíamos en campos donde no habían cabinas, no habían condiciones y hemos tenido que soportar, yo he tenido que soportar estar con el público y aunque tenían mucha mano izquierda y al principio les adulabas y tal, pero claro, cuando decías eso es penalti y tal, te decían de todo. Pues, me acuerdo en Ejido, el Polideportivo Ejido, 2 o 3 gorilas que vinieron a decirnos de todo durante la transmisión y lo pasamos mal. O sea, era época muy difícil. Ahora estamos como marqueses en los estadios donde vamos y con las condiciones que hay. Para terminar con el libro, irnos a una ronda muy rápida de preguntas ya para finalizar. Este libro además lo editaste en la época, eran CDs, con un CD donde seleccionaste, según tu parecer, que me parece el correcto además, los mejores goles de esta travesía, además, evidentemente, locutados por ti, reales. Sí, los sacaste reales de las retransmisiones. ¿Con cuántos goles iban? ¿15? Pues serían 12 o 15 goles, que recuerdo que eran los del playoff de Edu Albacar, el día del Valladolid, o sea, momentos históricos donde los aficionados, sobre todo en el estadio, ¿no? Porque me gusta mucho esos decibelios como suben cuando cantamos un gol del Elche acompañado por toda la coral ilicitana con campo lleno, ¿no? Esos goles son maravillosos y teníamos efectivamente el CD con los grandes éxitos de los mejores goles que nosotros entendíamos, los goles del ascenso, etcétera, etcétera. Grandes éxitos porque podemos decir que Paco Gómez canta goles, pero canta, ¿no? Te podemos decir. Bueno, vamos con una rondita rápida de preguntas un poquito así más también personales. ¿A qué te dedicarías si no hubiera sido esto? Porque tú llegaste a estudiar abogacía, ¿no? Si no me equivoco. Derecho, efectivamente. Ronda rápida de preguntas. Me dejé el derecho por la oportunidad de trabajar en la radio que me dieron aquí en Elche, porque yo estaba destinado a hablar por un micrófono. Estaba destinado, está clarísimo. Más cositas, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuéntame, cuando tienes un poquito de tiempo libre, ¿qué es lo que te gusta hacer? Deporte. Fútbol, pádel, gimnasio y sobre todo compartirlo con mi familia. O sea, un buen domingo, una buena comida, un paseo por la playa, un disfrute. Ese es mi tiempo libre, no mirar el reloj. Es difícil a veces y no mirar el teléfono, pero ese es mi tiempo de calidad. Unas vacaciones, ¿cómo te gustan que sea tu tiempo de vacaciones? Quitarme el reloj, comer cuando tengo hambre, dormir cuando tengo sueño y disfrutar de sitios que me gustan. Viajo mucho en verano, me escapo a Asturias, sitios con mucho verde, con poco calor. Me encanta perderme y también el mundo del vino. Me encanta ir a ver bodegas, me encanta comer en bodegas, probar vinos y de hecho en casa pues es una de mis pasiones y tengo una pequeña bodeguita. No vive mal, Paco Gómez. Eres muy deportista, ya lo has dicho, también eres muy familiar. Sí, es que en una profesión en la que viajas tanto y te tiras pues 40 fines de semana trabajando, en cuanto tienes
un hueco. Yo estoy deseando pasarlo en mi casa, pasarlo con mi mujer, con mi hija, con la familia, con los familiares, en definitiva, con los amigos. Nos encanta también ir a hacernos cenitas con los amigos o comidas. Pues yo creo que en realidad lo que le gusta a cualquiera, ¿no? Sí. La vida pasa muy rápida y hay que disfrutar de los momentos de calidad. Yo creo que son esos, familia y amigos. Alguna preguntita de compañeros, somos compañeros de trabajo cuando sabían que venías. Dice, yo quiero saber una cosa. A ver. Pregúntale a Paco. ¿Esa es de nota? No es de ¿Pregunta para nota? Bueno, todas. Edad real. Yo sé que no tiene ningún problema en decir la edad, pero me ha dicho, no, pregúntale la edad real, o sea, la edad que tienes, porque creo que una cosa es la edad que te echan y otra es, la edad. Nunca la he escondido, ¿eh? Por eso digo, no va a ser difícil. 59. Edad real, aviso. Por eso digo que yo espero antes de jubilarme, que son 5 años y medio los que faltan, poder cumplir mi sueño de estar en Europa con el Elche Club de Fútbol. ¿Cuántas horas le echas al gym? No son tantas como No, creen. Pues 3 horas a la semana, lunes, miércoles, jueves, y luego un partido de pádel y un partido de fútbol. Y algún fin de semana que cojo la bicicleta y me tiro como las cabras, monte para arriba. ¿Cómo va tu dieta? ¿Qué dieta haces? Dicen por aquí. Yo no hago dieta. ¿No haces dieta? No, es cierto que de lunes a jueves procuro cuidarme un poquito más, pero también porque me gusta cenar lo que ceno, ¿no? O comer lo que como. Muchas ensaladas, pero no la típica ensalada verde, sino ensalada donde le meto un poco condimento, proteína, le meto un poquito de todo, ¿no? Sí, pero en plato hondo, ¿verdad? Ensalada en plato hondo, que sobresale bastante. Esas son mis ensaladas de medianoche, ¿no? De cena. Y buen desayuno, no hago comida, porque me pilla yendo al gym, entonces lo que hago es desayunar fuertecillo, pues a mediodía, a las 12 por ahí, y los fines de semana ya tutiplén. Ya los fines de semana un jabalí, un cochinillo, lo que haga falta. Lo que haga falta. No hay Es que problema. se alimenta muy bien. ¿Cuántos kilómetros crees que puedes llegar a haber hecho? Es muy difícil la pregunta, entiendo, pero tienes que haber hecho muchísimos kilómetros. Hablo de solamente con tu salida del Elche Club de Fútbol, claro. Pues no sé, multiplica 40 años por una media de, no sé, 30 o 40.000 kilómetros al año. Bueno, pues unos cuantitos lleva, ¿no? Que echen cuentas. O sea, podemos hablar de 1.600.000, 2 millones de kilómetros, por ahí. ¿Puede ser que la frase Paco el Elche que sea la frase que más has escuchado en toda tu carrera profesional? Sobre todo, hasta que el Elche ascendió, hasta que escribí el libro, me perseguía. Te paraba alguien por la calle, Paco, ¿el Elche qué? Paco, ¿el Elche qué? Y algunos le respondían de una manera, otros de otra, pues no es una pregunta concreta. No. Luego ya es cierto que nos hemos acostumbrado al caviar de la primera división y ya te preguntan por cosas más concretas. Pero el Paco, ¿el Elche qué? Me ha perseguido mucho tiempo. Incluso fuera de aquí, ¿eh? Sí. Porque licitanos estamos en todas partes. No, verte salir de vacaciones y el primer día que sales del coche, que llegas al sitio, hombre, Paco, ¿el Elche qué? ¿El Elche qué? Pero si estoy en Moscú o en Santillana del Mar, ¿pero qué me estás contando? Hay gente del Elche, afortunadamente, por todo el planeta Tierra. Que aprovechando que seguimos hablando del Elche Club de Fútbol, bueno, pues ¿qué le deseas a la afición? Que dices, porque tenemos una muy buena afición en Elche. ¿Qué deseas en esta temporada, próxima temporada del Elche, que vuelve a estar en Primera División, que sigue estando en Primera División y que, no sé, ¿qué le deseas a la afición? ¿Qué le dices? A ver, yo siempre he dicho que esta es la mejor afición del mundo, porque la inteligencia, la madurez y el talante que tiene, yo creo que no lo tiene ninguna, el aguante de momentos difíciles, estar con el futbolista, estar ahí. Yo lo que le deseo, y como me gusta apuntar alto, porque para bajar siempre hay tiempo, lo que le desearía es que este fuese el año de la confirmación de que el Elche ha venido para quedarse, de que por supuesto mantiene la categoría, y por pedir yo pido que la afición del Elche pues en el último mes se ilusione, o los 2 últimos meses, con la posibilidad de luchar por Europa. No estoy diciendo tanto porque esta temporada, solo con que hubiera ganado 2 partidos más, fuera de casa donde no lo ha hecho bien, hasta la última jornada hubiera luchado por Europa. Fíjate. Entonces,
el Rayo, el Valencia, que estuvieron con nosotros hasta 2 jornadas antes, ganaron sus últimos partidos y en la última jornada tenían opciones europeas. Entonces, la ilusión de luchar por algo más que por la permanencia es lo que le deseo a esta magnífica afición. ¿Y qué le pides al Elche Club de Fútbol esta temporada? No sé si, por favor, que no lleguemos a la última aquí, al último partido aquí, que no suframos tanto. Pues un poco en la línea de lo que he dicho antes, salvarnos faltando 3, 4, 5, ojalá 6 partidos, que el aficionado pues no tenga que sufrir eso y que sufra por algo bonito, que es por poder jugar Europa. Sé que es muy difícil, sé que estas ilusiones ya las hemos tenido otras veces, pero viendo lo que hemos visto en la última temporada, se trata de que bueno, pues el Elche haga las cosas bien, fiche bien, va a ser la clave, fichar bien. Yo siempre digo lo mismo, fichar titularísimos, fichar los que tenga que fichar 10, 12 jugadores, 8 mejores que los que hay. Si hace eso, con la base de futbolistas que hay, yo creo que puede conseguir el no tener que llegar con el agua al cuello en la última jornada. Pues yo te deseo a ti, Paco, que antes de que te jubiles, que todavía falta un poquito para esto, pues que llegues a retransmitir al Elche Club de Fútbol en Europa. ¿Tú te imaginas un Elche-Chelsea, un Elche-Manchester United? Elche-Chelsea, eso era un poco raro, ¿no? Chelsea-Elche. Bueno, pues que lo cumplas en estos próximos años, ese sueño tuyo de retransmitir al Elche en Europa, que sería también un sueño para la afición y para el propio Elche Club de Fútbol, y que también te doy las gracias por haberte sentado hoy conmigo un poquito a tomar un café, por habernos cocinado también un platito, que como digo, eso es siempre la excusa para traer a alguien y que nos cuente un poquito sobre, de manera personal, también profesional, y que siga retransmitiendo y siendo la voz del Elche Club de Fútbol. Bueno, eso lo decís vosotros. Bueno, lo decimos nosotros. Atribuirme yo eso me parece que no va conmigo porque no es la verdad. Hay muchas voces del Elche. Aquí lo pone. Ya, ¿vale? Pero es el nombre que Paco Escudero pensó en aquel momento, pero yo creo que hay muchas voces claro en sí. Elche. Encima es honesto también, y le pone mucha pasión a todo lo que hace, así que sigue poniéndole esa pasión. Y que, Paco, ¿el Elche qué? Igual es el próximo libro. No, agradecerte que me hayas invitado aquí en tu programa Entre Amigos. Solo vienen personas importantes. Sí. Y yo así me siento, así que te lo agradezco. Vamos a ver si la audiencia no ha bajado mucho. Y bueno, pues que estoy encantado de venir y ojalá me inviten más. Bueno, depende. ¿Qué nos vas a cocinar la próxima? Ya intentaré un plato más elaborado. Venga, ya vale. Nos iremos a un arrocito. ¿Vas a ir cocinando a partir de ahora? ¿Vas a cocinar un poquito más? ¿Tú te imaginas una cocina de estas en tu casa? ¿Qué Pues, esperas? Hombre, la verdad es que tengo que decir que lo de Cocinas Smith es otro nivel, ¿eh? Estos son cocinas de champion, porque aquí se cocina muy fácil, así que un buen consejo, pasaros por aquí. Bueno, pues gracias, Paco. A un ti, placer, siempre. como siempre. Disfruta del tiempo libre que vas a tener dentro de unas semanas Unas todavía, semanitas, que te lo has ganado. Y nosotros pues vamos a poner el punto final a este programa de hoy, a Cocinando con. Hoy Paco Gómez, compañero de trabajo, también ha tenido el detalle de venir y pasar un ratito con nosotros. Gracias a Cocinas Smith siempre por acogernos como lo hacen, en jornada laboral además, porque invadimos una de sus cocinas. También a Supermercados VS, a La Chinata por ponernos todo lo que necesitamos también cada uno de ellos, a Glasur también por poner todo lo que necesitamos además para cocinar en este espacio tan maravilloso, y gracias a vosotros por seguirnos cada semana, por vernos, ya sabéis, en Cocinando con, hoy con Paco Gómez. Gracias. Cocinas Smith y Supermercados VS patrocinan esta sección, con la colaboración de La Chinata Elche, Restaurante Bretones y Glasur.